En el vídeo de hoy vamos a ver los errores más frecuentes que impiden que tengamos buenos resultados de incubación con nuestras incubadoras caseras. Y lo mejor de todo es que con unos consejos te vamos a decir cómo solucionarlos y al fin y al cabo sacarle el máximo partido a nuestra incubadora. Así que te recomendamos que te quedes con nosotros porque al principio veremos algunos de esos errores y ya después más ampliamente te diremos cómo solucionarlos. Vamos a hablar de los errores más frecuentes que cometéis en el tema de incubación, en el tema de vuestra incubadora. Estos errores los hemos sacado de una recopilación de las preguntas que nos hacéis a través de los diferentes medios referentes a vuestra incubadora. Y coincidís mucho más de lo que pensáis. Ya digo, vamos a ver 5 errores de los más frecuentes que aquí podemos intentar solucionar. Y el primero de estos errores, gran error, es el relacionado con la temperatura. Antes de empezar a incubar hay que tener muy claro qué temperatura tenemos en toda la bandeja de huevos y si tenemos varias, qué temperatura o qué variación puede haber de una bandeja a la otra. Y siempre os decimos que la temperatura hay que tenerla controlada. No solo cuando vayamos a empezar a incubar, mientras terminamos de hacer y ajustar nuestra incubadora, sino después también mientras tenemos las incubaciones. Pues me gusta, a nosotros por lo menos, así lo hacemos casi siempre, tener un termómetro que nos diga, nos indique la temperatura que tenemos en el interior. En este caso tenemos este termohigrómetro que nos da la temperatura y la humedad relativa que tenemos en el interior y para nada hacemos caso de la temperatura que nos marca nuestro termostato, porque siempre queda esa pregunta: ¿y si falla y no nos estamos dando cuenta? ¿Y si está marcando, como en este caso, por ejemplo, 37,8 y comprobamos que no es real esa temperatura? Si hemos hecho una mala calibración, yo siempre contesto lo mismo. Antes de que fijéis en esta temperatura, yo prefiero confiar en esta. ¿Por qué? Porque tengo la sonda colocada en el interior y está justo a la altura donde se encuentran los huevos. Así que esa es la temperatura que me interesa, esa es la temperatura que están recibiendo los huevos. Y como aquí podéis comprobar en esta incubación, pues a mí me gusta tener dentro, aparte de la sonda que ahí la veis al lado de ese huevo, la sonda del termohigrómetro que os he mostrado hace poco, pues también tengo un termómetro de estos que venden en los bazares, que no es tecnología punta ni nada por el estilo, pero me gusta tener una referencia de la temperatura que tenemos en el interior también de esta otra forma. Ahora mismo pues ha bajado la temperatura, el tiempo de abrir la puerta y demás, y por eso ahora tiene algo más de 36, casi 37. Pues como digo, es una buena referencia para confiar en los termómetros que tenemos en el interior y así por lo menos tener más opiniones de uno digital, opiniones de uno que no es digital, para saber si es real la temperatura que nos marca nuestro termostato o no. Siempre lo tenemos que tener controlado. Eso cuando ya estamos en plena incubación. Pero antes de incubar, nada de prisa, nada de ir corriendo si no tenemos la temperatura atada y bien atada. Volviendo al interior, haceros cuenta de que no estamos incubando. Ponemos el termómetro en un extremo, medimos y anotamos. Igual en el otro y aquí completamos las 4 esquinas. Y después justo en el centro. Ahí hacemos un mapa de temperaturas en el interior de nuestra incubadora. Es el consejo que os damos una y otra vez. No empezad a incubar hasta que tengáis la temperatura atada y bien atada en toda la bandeja de huevos.
¿Que tardamos un poquito más de tiempo? Pues se tarda. Después vamos a ahorrarlo cuando comencemos la incubación y estemos seguros de que la incubación se ha hecho pues con una temperatura lo más ideal posible. La humedad relativa de nuestra incubadora es muy importante. Si importante es la temperatura, este otro parámetro tampoco lo podemos dejar al azar. En el mismo interior de nuestra incubadora hablamos ahora de la humedad relativa. Por favor, dad la importancia que tiene a la humedad relativa durante la incubación. Es tan importante como la temperatura, y de tener una buena humedad relativa va a depender en gran medida el éxito o el fracaso de nuestra incubación. Dependiendo de la especie, pues tendremos que poner una humedad relativa u otra. No limitaros simplemente a meter un cacharro y llenarlo más o llenarlo menos, 2 recipientes, 3 recipientes. Hay que intentar contar con un higrómetro, porque la humedad, si la tenemos controlada, tendremos buen porcentaje de éxito que incorporamos al 100% que podamos obtener. Deciros que si no tenemos un higrómetro, pues hay que ir probando y sacar conclusiones de las diferentes incubaciones que vayamos realizando. Como veis, nosotros siempre en cada una de las incubaciones tenemos un higrómetro para estar seguros de que la humedad relativa es la ideal. Vamos con el tercero. Si en el primero hemos hablado de la temperatura, en el segundo hemos hablado de la humedad relativa, otro de los errores frecuentes que se cometen es lanzarse a incubar sin tener estos dos parámetros atados y bien comprobados. Por eso el error que soléis cometer muchos de vosotros es empezar a incubar y a medida que vamos incubando ir retocando tanto humedad como sobre todo temperatura, porque no conseguimos la ideal. Esos picos hacia arriba o hacia abajo hacen que esa incubación ya desde el principio tenga mucho porcentaje de fracasar. Si no tenemos en cuenta bien la temperatura y la humedad, si no lo ajustamos bien cuando finalicemos la parte práctica de nuestra incubadora, pues ni se te ocurra empezar a tocar según nos van apareciendo los errores de temperatura y humedad de nuestra incubadora, porque andarle al termostato de aquella manera mientras estamos incubando hará que una vez nos encontremos la temperatura más alta, otras veces más baja, y esa rectificación constante en la temperatura y en la humedad relativa van a ser en muchos casos nefastas para la incubación. Por eso es recomendable tardar más tiempo si hace falta a la hora de ajustar nuestra incubadora, sobre todo los parámetros de temperatura y humedad, porque después nos vamos a alegrar. Si hacemos ese trabajo rápido con tal de probar nuestra incubadora lo antes posible, nos encontraremos que nos aparecerán esas temidas diferencias de temperatura, esas bajadas y subidas de humedad, porque la incubadora se va a comportar de forma diferente cuando vayamos cambiando una y otra vez los parámetros que no hicimos bien, que no ajustamos bien en el principio de la incubación. Por eso te recomendamos que tardes un poco más si hace falta, que una vez que ajustes tu incubadora de temperatura y humedad, la dejes funcionando unos pocos días de prueba para comprobar sobre el terreno que lo que tú has programado, que lo que tú crees que has ajustado realmente está bien. Una vez que lo tengas, entonces adelante con tu incubación. Vamos con el número 4. Muchas veces, en casi todos nuestros vídeos que hemos dedicado a incubadoras caseras, nos hemos parado muy detenidamente en la renovación del aire del interior de la incubadora, algo que es muy importante también. Y un error muy frecuente que cometéis es poner un ventilador forzando la entrada de aire del exterior en nuestra incubadora. Hay incubadoras muy grandes que vienen todo programado, donde tienen ventiladores que sí
fuerzan aire cada cierto tiempo en el interior para forzar una renovación completa. Pero en las incubadoras que hemos tratado hasta el momento, con los orificios de los que hablamos en cada uno de nuestros vídeos, es más que suficiente. Si forzamos aire, podemos conseguir un efecto más negativo que positivo. Como podéis comprobar, aquí tenemos un agujero por el cual va a entrar, va a circular el aire y va a haber una renovación. No solo este, sino varios agujeros más en toda nuestra incubadora. Con esto conseguiremos una buena circulación del aire, una buena renovación. No hace falta decir que cada incubadora tiene su sistema de renovación de aire. Lo importante es que el aire en el interior no se vicie. Pues bien, muchos de vosotros pensáis que haciendo agujeros que unan el interior con el exterior justo detrás del ventilador vamos a conseguir una mejor renovación del aire. Y así es cierto, habrá mejor renovación del aire. Pero con ello vamos a conseguir forzar aire en un habitáculo que no es muy grande, la entrada de aire, forzar la entrada, y crearemos corrientes de aire a distinta temperatura a la que tenemos en el interior, sobre todo cuando el contraste del exterior y el interior es muy grande, sobre todo por ejemplo en invierno, donde dentro tendremos 37, 38 grados de temperatura y dentro tendremos 3, 4, 5, 15 grados de temperatura dependiendo la zona. Con eso conseguiremos volver loca la sonda, no serán correctos los datos que envíe al termostato y por supuesto también conseguiremos tener diferentes temperaturas en la zona de la bandeja de huevos. Y el quinto y último va dedicado a esas personas que piensan que por tener una incubadora comprada, una incubadora industrial, pues ya se olvidan de todo y no tendrán ningún problema a la hora de la incubación. Muchísimos de los consejos que damos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras, parte son donde nos ponemos manos a la obra y otros son tutoriales de todo teoría, como por ejemplo en el día de hoy, pero que te pueden venir muy bien. Si tienes una incubadora, mi recomendación, aunque sea totalmente automática, es que no podemos perder de vista la incubación, mirarlo de vez en cuando y estar pendiente a si algo cambia durante los días que dure según la especie que estemos incubando. Repito que una incubadora que tú compres no por ello quiere decir que te desentiendas de todo y que todo va a salir bien simplemente por el hecho de que sea comprada. Y por último, si tienes una incubadora comprada de caseras nada de nada, cometerías un error si piensas que por el hecho de ser una incubadora comprada, una incubadora industrial, no tienes que estar pendiente a ella, pues como digo, cometerías un gran error porque también necesitan ajustes, necesitan reparaciones, necesitan seguimiento para que todo lo que pueda ocurrir durante la incubación, que son muchas cosas las que pueden pasar, den al traste con la incubación que estemos realizando en esos momentos. Ya te digo que por el hecho de decir que tenemos una incubadora casera, no me gusta que el hecho de decir casera sea en modo despectivo, porque está demostrado que con una incubadora casera, pero hecha en condiciones, podemos tener muy buenos resultados. Repito que tenemos una parte muy importante ya en nuestro canal de incubadoras caseras de teoría, una parte que te puede venir bien para incubar de forma casera o para incubar con incubadoras evidentemente compradas de los muchos modelos que existen en el mercado actualmente. Son 5 consejos, puntos, preguntas en los que todos coincidís prácticamente en las distintas preguntas, comentarios que nos dejáis en Facebook, en YouTube, en fin, etc. Ya digo que son importantísimos estar pendientes de estas cosas que acabamos de decir para tener un aumento en el porcentaje positivo de nuestra incubadora a la hora de nacimiento. Por eso siempre decimos que es muy importante la parte práctica, que tenemos ya muchos vídeos de parte práctica aquí en nuestro canal y que vamos a continuar con ellos, pero que la teoría es importantísima
para intentar solucionar problemas una vez que se presenten y saber a dónde dirigirnos, qué hacer, qué cambiar, qué modificar siempre que vayan surgiendo diferentes cuestiones. Por eso te digo que es importante que estos conocimientos los puedas aplicar y así conseguir solucionar esos problemas que en muchos de vuestros casos lleváis años arrastrándolos y que os impiden conseguir buenos resultados en vuestras incubadoras. Vamos a dejar solo en incubadoras, ya sea caseras o compradas. En este vídeo no vamos a hablar de si se puede prescindir de él o no, de si se conecta directamente siempre funcionando o activado con la fuente de calor. Todo lo contrario. Vamos a hablar de por qué no podemos poner un interruptor directamente al ventilador para encenderlo o apagarlo cuando a nosotros nos parezca, ya sea durante la incubación, al principio o al final de la misma. Muchas veces, muchísimas veces, hablando con vosotros a través de los diferentes medios, os comento que cualquier modificación que hagáis a la incubadora, sobre todo en el interior, por muy pequeña que sea, debe venir después acompañada de nuevas medidas de temperatura y humedad relativa. Porque muchas veces creemos que la modificación es pequeña, pero digamos que los parámetros pueden sufrir alteraciones muy importantes. Y si estamos hablando de cosas importantes, imaginaros el ventilador y la función en el interior de nuestra incubadora para un buen funcionamiento de la misma. Ya sabéis, encaminado siempre a hacer un buen reparto del aire interior, del aire caliente de la incubadora. Con esto conseguimos, o por lo menos intentamos siempre, igualar las temperaturas en las diferentes zonas donde vayan a ir situados los huevos. Si hablamos de una sola bandeja, pues incluso, como hemos dicho ya en otras ocasiones en algún que otro vídeo, podemos prescindir de este elemento. Pero si vamos a utilizar diferentes bandejas de huevo y además a distintos niveles, se hace indispensable el uso de no solo uno, sino incluso varios ventiladores para conseguir la misma temperatura a diferentes alturas. Llegados a este punto, y es aquí donde entramos en materia, hay muchos compañeros que deciden poner un interruptor al ventilador y activarlo o desactivarlo cuando quieren. Con esto se comete un gran error. ¿Por qué? Porque posiblemente el interior de la incubadora no se comporte igual con el ventilador encendido y con el ventilador apagado. Si hemos comenzado la incubación, si estamos incubando con el ventilador encendido, no tiene sentido apagar el ventilador los últimos días de la incubación, porque ahí precisamente es cuando tendremos que tener más seguridad en ese toque final, en esos últimos días de que tenemos bajo control temperatura y humedad relativa. Si lo apagamos, se puede ir al traste todas las mediciones que teníamos con nuestra incubadora con el ventilador en funcionamiento. Si lo apagamos, posiblemente, casi con toda seguridad, todo va a variar en el interior. Pensaremos que tenemos una temperatura y una humedad relativa y posiblemente tengamos unos parámetros totalmente distintos. También puede darse la casualidad, pero ya tiene que ser casualidad, de que a lo mejor apagando o encendiendo el ventilador tengamos los mismos parámetros, pero eso ya es más difícil y sobre todo si tenemos varias bandejas a distintos niveles. Por eso te recomiendo que pruebes primero a medir temperatura y humedad relativa
con el ventilador encendido, como tengas pensado hacerlo en la mayor parte del tiempo, y después prueba tú mismo a apagar ese ventilador y volver a medir de nuevo los parámetros, temperatura y humedad relativa. La humedad relativa, con que la midas en una zona, es prácticamente suficiente, pero la temperatura prueba a medirla en las 4 esquinas de la bandeja y también en el centro. Así tendrás un mapa completo de temperatura de la bandeja. Si tienes más de una bandeja, repite este procedimiento en cada una de ellas. Como siempre decimos, se trata de medir y medir para estar seguros de que estamos en lo cierto cuando pensamos que dentro de la incubadora están los parámetros ideales para la incubación. No encontramos sentidos de todas formas a colocarle un interruptor a lo que es el ventilador, porque muchos dicen o piensan que cuando nazcan los pollitos puede molestarlos el aire caliente que circula o que hace circular este complemento, ¿no? Pero tenéis que tener en cuenta que si estos pollitos se han formado perfectamente en el interior del huevo con el ventilador en funcionamiento, poco les puede afectar si ya están produciéndose los mismos y si los parámetros con él funcionando son correctos. Ya tened en cuenta que estos pollitos en el interior no deben estar pues más de 24 horas dentro de la incubadora después de nacido, como mucho tiempo. Nosotros solemos sacarlos en el momento en el que empiezan a caminar. Por eso te repito, si con el ventilador encendido tenemos los parámetros ideales, ¿por qué modificarlo o por qué arriesgarnos? Si tienes pensado hacer una incubadora de tan solo una bandeja, puedes prescindir del ventilador. Si quieres tenerlo apagado los últimos días, ¿por qué no ajustar la incubadora? Hacer los ajustes necesarios, la calibración y demás sin ventilador y tenerla así de principio a fin. Te ahorras ese posible error y evidentemente que la incubación que vayas desarrollando en ese tiempo tenga la posibilidad de irse al traste. Si además eres partidario de hacer agujeros detrás del ventilador para que fuerce la entrada de aire del exterior, evidentemente, si tenemos un ventilador funcionando, forzando la entrada de aire y de repente lo apagamos, evidentemente en esa incubadora ya no circulará aire del exterior, por lo que la diferencia si utilizas este sistema será aún mayor todavía de encendido a ventilador apagado. Solo tened en cuenta esto de lo que estamos hablando. Si tenéis pensado hacerlo, pues no perdéis nada por medir los parámetros de incubación con el ventilador encendido y después, cuando tengáis todos los datos y estéis seguros de las mediciones, hacéis otra vez lo mismo pero con el ventilador apagado. Así saldréis de dudas y si todo está correcto, pues podréis hacerlo a vuestro antojo. Tenemos que tener una referencia, tenemos que hacer una buena medición en el interior, a la altura de la bandeja de huevos, para conseguir que todo funcione correctamente y sacarle el máximo partido a nuestra incubadora casera. Muchas de vuestras consultas, de vuestras preguntas van encaminadas sobre esto, sobre que tenéis termómetros o higrómetros y no sabéis, evidentemente, a cuál de ellos acudir a la hora de tenerlos como referencia de la posible temperatura que tengamos en el interior de nuestra incubadora casera. Termómetros que marcan temperaturas diferentes, higrómetros a los cuales les ocurre lo mismo, que no nos marcan la misma humedad relativa
y nos encontramos en el dilema de que no sabemos a cuál hacer caso, no sabemos cuál de ellos tomar como referencia. Por eso hemos decidido hacer este vídeo, contaros nuestra experiencia, qué es lo que hacemos en esta situación tan importante cuando tenemos que ver un dispositivo en el cual confiar para así tener claro, tener con seguridad los datos que tenemos en el interior de nuestra incubadora. Tenemos que estar muy seguros de que los parámetros de incubación que tenemos son los que creemos realmente que tenemos dentro de la bandeja de huevos. Por eso siempre os decimos lo mismo, que tenéis que hacer buenas mediciones en las 4 esquinas y en el centro de la bandeja de huevos para elaborar un mapa de temperaturas. Fijaros en esta imagen que tenéis ahora mismo delante. Son 3 aparatos diferentes de medida, ¿no? 2 que son medidores de temperatura y humedad, y el de abajo, el de madera, el típico termómetro de mercurio. Aunque el mercurio, como sabéis, está prohibido para uso en este tipo de aparatos, y posiblemente sea de alcohol o cualquier otro elemento que pueda servir para ese fin, ¿no? Lo que quiero deciros es que a la hora de hacer vuestras incubadoras, pues os tomáis vuestro tiempo en hacerlas lo mejor posible, en buscar los aparatos, ¿no? Cada uno con los medios que dispone a su disposición, ¿no? Ya sean reciclados, ya sean buscados por ahí, comprados, en fin, cada uno como medio puede, ¿no? Lo que quiero deciros con todo esto es que, fijaros bien, hacemos una incubadora bien hecha. Compramos aparatos último modelo, buenos, de calidad, caros, pero todo eso que hacemos de nada sirve si no tenemos una buena referencia para saber qué temperatura y qué humedad relativa tenemos en el interior de nuestra incubadora, ¿no? Siempre que nos preguntáis a la hora de este tema de medir dentro, de que habéis tenido problemas, nosotros siempre contestamos lo mismo. Lo principal siempre ante un error en nuestra incubadora de que no haya funcionado como nosotros esperábamos es medir la temperatura y la humedad en el interior. Es lo principal. Evidentemente hay otras cosas que deben estar bien. Seguidamente, por supuesto, la renovación del aire interior y, repito, muchas cosas más. Pero casi todos los errores van encaminados a temperatura y humedad relativa. ¿Qué ocurre? Que es difícil encontrar un termómetro, sobre todo hablamos de la temperatura, que quizás sea más importante porque nos permite menos error. La humedad es igual de importante, pero ahí tenemos manga ancha, podemos tener un margen de error un poquito mayor. Y en la temperatura, pues si todo lo que hemos hecho anteriormente no tenemos ahora una referencia para saber qué temperatura realmente tenemos en la zona donde incubamos los huevos, pues evidentemente nos puede conducir a tener malos resultados. Por eso, siempre que me comentáis referente a estos dispositivos, fijaros bien, tenemos aquí este que veis aquí, que es analógico, mide temperatura y también humedad, es de aguja. Tenemos este que lo habéis visto en más de una ocasión, un termohigrómetro digital. Y este de aquí abajo, el de toda la vida, como digo, de mercurio, que ya no sé ni si serán de mercurio y que mide la temperatura, ¿no? Os comento, normalmente, ya digo que este termohigrómetro, este digital, lo habéis visto en más de uno de los seguimientos que hemos hecho a nuestras incubaciones, a la hora de probar nuestras incubadoras caseras que vamos terminando, y a la hora de incubar otras especies, es el que siempre tenemos en el interior para tener una referencia más o menos fiable, ¿no? Es un termohigrómetro que lo conocemos a la perfección porque nos ha dado buenos resultados utilizando esas referencias que nos marca en el display, y con él hemos ido tirando. ¿Qué ocurre? Que tiene muchos años, y con esto pasa una cosa.
nosotros no somos de recomendar ningún aparato en concreto, de ningún tipo. Los probamos, los usamos y que cada uno saque sus conclusiones. Pero incluso este que a nosotros tan buenos resultados nos ha dado, que encontramos en un bazar hace ya unos pocos años, pues incluso teniendo otro modelo, fijaros lo que es la cosa, puede marcarte diferente aun teniendo dos exactamente iguales. ¿Qué ocurre? Que nosotros este lo hemos adquirido recientemente buscándolo en internet como termómetro higrómetro de precisión. Supuestamente la palabra precisión querrá decir algo. Creo que nos ha costado algo más de 5 euros y prácticamente estamos empezando a probarlo ahora. Como veis, fijaros, tenemos aquí en el exterior estos 3 dispositivos y si echamos un vistazo a las temperaturas prácticamente están marcando lo mismo. Aproximadamente 24 grados y medio de temperatura. Eso ya, para comenzar, es una buena señal. Os explico por qué. Muchos de vosotros tenéis varios termómetros y cuando os digo que marquéis la temperatura en las 4 esquinas y en el centro, evidentemente mientras más termómetros tengáis, lo hacemos de un tirón. Si no, si tenemos uno, por ejemplo, pues tenemos que tomar una medida y después tenemos que volver a cambiarlo de sitio, dejarlo un par de horas para que eso se estabilice y entonces volver a apuntar la temperatura. Y así pues nos podemos pegar varios días haciendo la medición, una buena medición del mapa de temperaturas en el interior. ¿Qué ocurre? Que muchos de vosotros tenéis diferentes dispositivos, 3, 4, y os marcan temperaturas diferentes. ¿Qué pasa? Que no podéis meterlos todos dentro y esperar que todos marquen igual, porque posiblemente dentro de vuestra incubadora no tengáis la misma temperatura. Y puede que no sea fallo de los termómetros, es que realmente es lo que hay, que no tenéis la misma temperatura en el interior, en toda la parte donde van los huevos. Por eso siempre os digo que hagáis esto que estáis viendo en la pantalla, que aquí fuera, en el exterior, los pongáis a temperatura ambiente, y ahí sí que no hay error a dudo ninguno. Ahí tienen que marcar igual o lo más parecido, porque aquí ahora mismo en el exterior, esta es la temperatura, por ejemplo, que tenemos en el salón de nuestra casa, en torno a 24,5, 25 grados de temperatura, ¿vale? Pues como veis, estos 3 termómetros pues son de fiar porque están marcando prácticamente la misma temperatura, aproximadamente 24 grados y medio. Por eso, antes de meter los termómetros en la incubadora para hacer mediciones, tenemos que dejarlos fuera, juntos, como lo estáis viendo aquí, en el exterior, en cualquier parte, los dejáis una hora y a la hora tienen que estar ya estabilizados todos y ahí podemos ver qué diferencia marcan. Quiere decir esto que si tenéis, por ejemplo, 3, 4 termómetros y marcan diferentes, pues quedaros con los dos que aproximadamente marquen la misma temperatura o parecida, suponiendo que haya mucha diferencia entre todos. En este caso no tendríamos ese problema porque, como estáis viendo, pues todos prácticamente están donde mismo. Aquí en este caso, si imagino que os habréis fijado ya, la diferencia viene entre este y este, pero en la humedad, porque aquí este digital nos está marcando el 50% de humedad relativa y este nos está marcando algo más del 60% de humedad relativa. A este ya lo conozco, el digital, y sé que me marca menos de lo que debiera, porque ya hace tiempo le hice la prueba del paño húmedo y sé que marca de menos, ¿vale? Eso ya lo sé y juego con eso, de que ahora mismo no tiene el 50% de humedad aquí. Está lloviendo ahora mismo cuando estamos grabando este vídeo en Marchena y la humedad relativa ha subido bastante, ¿no? Y tenemos pues en torno, yo calculo, que a lo que marca este. Pero me fío de este no porque lo haya comprado como termohigrómetro de precisión. Yo, por haber buscado eso y por haberlo comprado, porque me haya costado más caro, no quiere decir que con eso me vaya a fiar 100% de él antes que del otro. Simplemente por una cosa, porque ya sé que la temperatura la marca bien, porque no van a estar equivocados los 3. Y que el higrómetro puedo hacerle la prueba del paño húmedo. Hay otra prueba para saber si el higrómetro marca bien, que ya lo veremos más adelante. Haremos las dos pruebas, las dos formas de ver si tu higrómetro te está engañando o no, o marca bien.
lo haremos más adelante. Hoy el vídeo quiero centrarlo en la importancia de estos dispositivos para darle ese toque final que necesita nuestra incubadora o intentar solucionar el problema posible que tenga de temperatura o humedad. Ciñéndonos a pues creo que he hecho una buena compra por la sencilla razón de que la temperatura me la marca bien y la humedad relativa pues creo que lo puedo solucionar. Y te comento por qué puedo solucionar ese problema. Porque como veis le he dado la vuelta a este termohigrómetro y tiene aquí dos ranuritas de las cuales podemos conseguir lo siguiente. Como veis tiene un más o un menos dependiendo a dónde desplacemos esa ranura y para lo que sirve realmente es para ajustarlo. Suponeros que tenéis un dispositivo de precisión de los buenos que os dice exactamente la temperatura que tiene. Pues entonces puedo ajustarlo con un destornillador y marcar la temperatura a lo que marque el otro dispositivo de precisión. Pero en este caso no lo voy a tocar porque creo que marca bien. Lo que sí podría mirar es esta parte, el higrómetro, envolverlo en un paño húmedo y ver si marca bien o no. Si marca bien, perfecto. Tengo un pedazo de medidor de temperatura y de humedad. Un medidor de precisión, como venía en el titular de compra. Pero si no marcara bien, me ofrece la posibilidad de ajustarlo y poner bien la aguja de higrómetro. Entonces no tendría que calcular nada. Lo ajustaría y ya tendría un medidor muy bueno, muy fiable para medir temperatura y humedad. Cosa que no puedo conseguir en este digital, no lo puedo ajustar, pero repito, ya sé más o menos el margen de error que tiene a la hora de medir la humedad relativa. Entonces, dicho todo esto, quiero deciros una cosa importante, ¿vale? Todo esto lo hacemos respondiendo a las dudas que nos llegan vuestras de temperatura y humedad y a la hora de hacer las mediciones en el interior de las incubadoras y darle ese toque final y a la vez tan importantísimo del cual va a depender el éxito o fracaso de nuestra incubadora, de nuestras futuras incubaciones. Os diréis, os preguntaréis, ¿no es mejor tener un solo termohigrómetro para medir en el interior? Pues sí, si es de confianza, si reúne las cualidades que hemos hablado desde que hemos comenzado este vídeo, pues perfecto, porque ya lo tendremos y nos servirá por mucho tiempo. El motivo de haber comprado que veis, que es de reciente adquisición, es porque ya estaba dudando de pero como veis, mis dudas eran infundadas porque la temperatura la sigue clavando, la sigue marcando bien. Lo voy a seguir utilizando, pero bueno, tengo otro complemento. Lo que sí recomiendo siempre es lo siguiente. Normalmente estos dispositivos digitales cambian muy rápidamente tanto a la baja como a la alta. Son muy sensibles y nos marcan prácticamente esas fluctuaciones de temperatura en tiempo real. Entonces, por un lado está bien, pero muchas veces nos marcan unos picos que se obtienen en décimas de segundo y entonces nos están llamando a engaño. Necesitamos una medición de temperatura que sea más estable, que nos marque prácticamente la media, porque esos mismos cambios son los que van a sufrir dentro los huevos. No van a sufrir esos picos tan rápidamente como los cambios de temperatura que se realicen. Va a ser una media entre la máxima y la mínima. Y ahí es donde me gustan estos tipos de termómetros, como este, por ejemplo, de mercurio o como este de aguja. Estos cambian lentamente y entonces en los cambios rápidos hacia arriba o hacia abajo se van a quedar en una línea media y te van a marcar la temperatura media que tienes en el interior, ¿vale? Entonces un equipo muy bueno es el que se complementa entre el analógico y el digital, porque aquí voy a tener referencia constante de los picos para arriba y para abajo en los cambios rápidos de temperatura y este me va a marcar una temperatura media de incubación. En los picos, evidentemente, mientras que sean picos asumibles de temperatura, tampoco podemos buscar que se nos metan 41 ni 42 grados, porque para que llegue a 41 o 42 de pico quiere decir que los 39-40 los tiene de media casi seguro. Por eso, juntando estos dos, por ejemplo, y complemento
pues tenemos una medición muy buena, muy exacta de lo que está pasando en el interior. Con todo esto, espero que me haya podido explicar bien para que lo entienda. Es muy importante que tengamos una referencia muy buena de la temperatura y la humedad en el interior, porque muchas de las consultas que nos hacéis, enseguida rápido me comentáis, no sé qué ha podido fallar porque tengo la temperatura ideal y la humedad ideal. Y a partir de ahí, confiando en que eso sea real, pues tenemos que buscar una solución y es complicado porque a lo mejor no tienes dentro lo que tú crees que había en temperatura y humedad relativa. Y por último ya he puesto estos 3 modelos, estos 3 dispositivos porque son los que nosotros tenemos para calibrar nuestras incubadoras, para seguir nuestras incubaciones y demás. Pero que no te fíes en los modelos y digas, pues él utiliza esto, voy a comprarlo rápido. Muchas veces comprando los mismos modelos pueden marcarte diferente. Quiero decirte que tú te puedes comprar 2 termohigrómetros iguales que este e incluso los 2, dejándolos aquí como yo los tengo ahora mismo en el salón, en la mesa del salón, pueden marcar diferente. La confianza en estos instrumentos se consigue con el tiempo, incubación a incubación. Si hacemos los ajustes y vemos que tenemos éxito, con el aparato, con tu termómetro higrómetro que hayas estado, confía en él porque si obtienes buenos resultados ya tienes ahí una referencia para futuras incubaciones, para futuros años. Aquí tenemos varios modelos de termómetros, algunos de ellos termómetros, higrómetros, pero en fin, hoy centrándonos en lo que es solo la temperatura, como digo, tenemos varios modelos de termómetros, en total 6, como veis este de aguja, uno digital con su sonda exterior que la podemos poner en el interior y dejar el dispositivo fuera, 3 termómetros de mercurio o prácticamente el líquido que tengan en el interior porque el mercurio ya está prohibido, y este termohigrómetro de mayor tamaño también digital, ¿no? Muchos de los problemas que tenéis, según los comentarios que me hacéis a través de los diferentes medios, es que teniendo varios dispositivos, pues resulta que nos marcan diferentes temperaturas. Incluso a lo mejor teniendo 2 modelos idénticos, te marcan diferentes temperaturas. Pero dentro de esa posibilidad de que diferentes termómetros nos marquen diferentes temperaturas, también muchas veces en esos comentarios, y por eso estamos haciendo hoy este vídeo, hay algo que se os escapa y que es muy importante, porque también hay que tener en cuenta que sí, que es cierto que diferentes termómetros nos pueden dar temperaturas pues bastante dispares. Por ejemplo, ahora mismo está a temperatura ambiente aquí en esta habitación y mirad, este nos marca 31,9, casi 32 grados centígrados. Para no hacer que la cámara se desenfoque no los voy a mover, pero te puedo decir ahora mismo que este marca prácticamente igual, casi 32, y este exactamente igual. Varían algunas décimas, ¿vale? Aquí en este digital las décimas las tenemos claras, en estos otros evidentemente el tema de las décimas las sacamos un poco más a ojo, ¿no? Porque tenemos rayitas que nos marcan esas décimas, pero no tan exactas como esta que vemos en el display. En cambio, este otro termómetro ya nos marca 1 grado menos, nos marca 31, y este otro digital, a ver si no desenfoca, este otro nos marca también 31,1. Ahí lo veis en la pantalla arriba a la derecha, 31 grados con 1. En cambio, si nos vamos por ejemplo a este otro, en este caso este modelo está marcando 30 grados, yo diría que 30 cortito, 29,9 por ahí aproximadamente. De este extremo, de este termómetro a este otro, pues os podéis imaginar el cambio de temperatura que hay, una diferencia de 2 grados, ¿vale? Por eso es importante, muy importante, que antes de empezar a usar los termómetros dentro de nuestra incubadora para medir las temperaturas, los pongamos así, como están, sin más, todos juntos
en una habitación, los dejemos un tiempo, los dejamos media hora sin prisa ninguna, porque hay termómetros de estos modelos que van más lentos a la hora de marcar la temperatura que otros. Dejamos que se estabilice, media horita está perfectamente, y a partir de la media hora pues empezamos a sacar conclusiones. En este caso, como ya digo, nos encontramos con estos 3 termómetros que marcan prácticamente la misma temperatura, este que marca muchísimo menos, este que marca pues algo menos, en torno a 0,9 aproximadamente, y este que marca a un poquito menos todavía. Como ya te digo, quédate con esto que te estoy contando, que es verdad, que es cierto que diferentes termómetros marcan diferentes temperaturas, que no tienen que estar todas en la misma marca. Nosotros en este caso, ¿qué haríamos? ¿Qué termómetro escogeríamos? ¿Qué temperatura es la que podemos decir que es real? En mi caso, yo ahora mismo, pues me quedaría con estos 3, con estos 2 y con estos 3. ¿Por qué? Pues simplemente por una cuestión de proporción. Tenemos 6 termómetros, 3 nos marcan lo mismo y hay un cuarto que marca parecido a esta temperatura que me marcan estos 3. Entonces, por descarte, pues yo haría más caso a estos 3 junto con este que está con una temperatura cercana, y descartaría pues a los otros 2 porque marcarían una temperatura totalmente diferente, ¿vale? Eso porque nosotros tenemos termómetros donde elegir. Todos estos termómetros que tenéis en la pantalla son súper económicos, ¿vale? Hablamos siempre, repito, de aquí. ¿Qué ocurre si no disponemos de tantos termómetros? Pues bueno, aunque tuviéramos uno, pues entonces no tendríamos más remedio que confiar en él, y por supuesto después de hacer algunos experimentos, algunas pruebas, está claro que algunas incubaciones, pues veríamos más o menos si fiándonos de ese termómetro, de esas temperaturas que nos marca, pues tenemos buenos resultados o no. Si tenemos buenos resultados con esa referencia, hombre, siempre suponiendo que la incubadora vaya bien, pues podemos decir que nos podemos fiar en esa temperatura. En mi caso, últimamente, pues en la mayoría de las ocasiones el termómetro que tengo en el interior de la incubadora siempre es este termohigrómetro. Sé que la humedad la marca un poquito baja, aproximadamente un 5 o un 7%, pero que la temperatura me da bastante bien y es fiable en vista a los resultados que he obtenido en diferentes incubaciones. Entonces, teniendo en cuenta la humedad relativa que me marca baja, pues le pongo un poquito más, y la humedad, pues ya sabéis que con la temperatura correcta y la humedad sabiendo de que no me marca exactamente la que es, pues ya con esto salgo adelante. Pero ya digo que estos termómetros, para que lo veáis, tenemos 6 modelos y hay 3 que marcan lo mismo y los otros 3 que no tienen nada que ver con la temperatura que me están marcando estos otros. Pues bueno, habiendo hecho esta entrada o esta presentación con nuestros termómetros bien colocados, bien alineados, imaginaros ahora que estamos dentro de nuestra incubadora, ¿no? Vamos a poner esta bandeja de volteo como representando que estamos dentro de nuestra incubadora casera. Pues bien, normalmente nosotros siempre te recomendamos que tomemos temperatura, hagamos un mapa de temperatura en las 4 esquinas y en el centro, para así saber realmente qué temperatura tenemos en toda la superficie de la bandeja de huevos. En este caso, como veis, es una bandeja pequeña, la teníamos por aquí, por eso la hemos cogido como ejemplo. Entonces aquí en este caso no vamos a hacer 5 mediciones, entre otras cosas, porque es muy pequeña, ¿no? Yo creo que poniendo un termómetro aquí y otro aquí, pues prácticamente si la resistencia en el techo, que es normalmente como nosotros la colocamos, pero tú en tu caso, dependiendo de dónde la coloques, poniendo estos 2 termómetros aquí y después haciendo otra medición opuesta, pues ya sacaríamos un mapa bastante bueno de temperaturas en nuestra bandeja. Es pequeña, pero haciendo esto en 2 pasos, suponiendo que tengas 2 termómetros, pues saldría bastante bien y no tendríamos que estar con las 4 esquinas y el centro. Pero vamos a lo que nos interesa y a lo que estamos haciendo en este vídeo, ¿no? Vosotros muchas veces me decís que colocáis los diferentes termómetros y lo colocáis, pues bueno,
En su caso vamos a suponer que esta bandeja lo hacéis así y también nos va a dar una temperatura bastante fiable de lo que tenemos en el interior, ¿no? Imaginaros que esos 3 termómetros no los hemos cogido y primero los hemos colocado fuera como hemos hecho al principio del vídeo, sino simplemente que los hemos comprado o los teníamos sin usar y hemos decidido empezar a usarlos ahora. Y cogemos y los ponemos así para medir la temperatura de la incubadora. Cogemos, dejamos la incubadora enchufada, conectada un tiempo funcionando y ahora decidimos hacer las mediciones. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a lo mejor ahora cogemos los 3 termómetros y cuando llega la hora de medir qué temperatura marca cada uno, por ejemplo, a lo mejor este marca 37, este marca 39 y este marca 38. 37, 38, 39. Y decimos, pues es que los termómetros no marcan igual, siendo prácticamente del mismo modelo, marcan diferente temperatura. Pero es que a lo mejor los termómetros están bien y es que en la bandeja de huevos, por la distribución de los componentes, por el movimiento de aire caliente, o vete tú a saber por cualquier otro motivo, a lo mejor es que realmente los termómetros están bien y nos están marcando estas diferentes temperaturas, no porque sea un fallo de los termómetros, sino porque posiblemente en nuestra incubadora tengamos diferentes temperaturas, que es lo que hablamos muchas veces. Y entonces nos encontramos con que a 37 sacamos, esta zona sacaría, a lo mejor esta 38 también sacaría, pero a lo mejor esta que marca 39 y que puede tener picos ya rozando el límite, pues no sacaría. Y diríamos, pues nuestra incubadora no funciona del todo bien, porque a lo mejor me saca un 45 y un 50%, pero es que resulta que a lo mejor toda esta parte está incubando a una temperatura que no es la correcta, y entonces solo tenemos esta parte, que es la que incuba entre 37 y 38 grados aproximadamente, y es la parte útil de nuestra incubadora. Entonces, lo que recomendamos es que no te fíes metiendo los termómetros dentro y ya está, que hay que conocer antes los termómetros en el exterior para saber realmente qué temperaturas marcan. Si nosotros estos termómetros los cogemos, los ponemos fuera a temperatura ambiente y nos marcan todos la misma temperatura, imagínate que nos marcan todos ahora mismo 31 grados, pues cuando nos pongamos a medir dentro sabemos que los termómetros no marcan temperaturas diferentes. Las temperaturas diferentes las tenemos nosotros por problemas que no hemos solucionado dentro en nuestra incubadora casera. Entonces ya sabemos que el problema de los termómetros no es, que es problema de la incubadora. Pero por contra, si hemos hecho antes la prueba en el exterior a temperatura ambiente y hemos visto que los termómetros no marcan la misma, por lo menos podemos saber qué diferencia hay entre cada uno de ellos. Podemos coger en este caso que son termómetros de madera, ¿no? Y podemos apuntar en una esquinita, por ejemplo, este y este ya dijimos que marcan la misma temperatura, pues estos ya sabemos que son de fiar entre ellos dos. Y a este le podemos poner, por ejemplo, marca 1 grado menos, pues le ponemos -1. Y ya sabemos que siempre marca 1 grado menos en referencia a los otros dos, que van a ser la referencia principal de incubación. Entonces, resumiendo todo lo que estamos diciéndote, que antes de meter los termómetros en la incubadora hay que conocerlos en el exterior. Si tenemos 6, pues los 6 juntos. Si tenemos 5, los 5 juntos. Y de ahí sacamos conclusiones de las temperaturas que nos marcan. Si tenemos 5 y 2 de ellos marcan la misma temperatura y los otros aproximadas, pero no igual, pues cogemos y confiamos en los que coinciden, que ahí supuestamente tendremos más posibilidad, menos margen de error, ¿vale? Es una cosa muy importante en lo que falláis mucho, en lo que preguntáis mucho, de que tenéis varios termómetros y que ninguno de ellos pues nos marca la misma temperatura. En el caso de que vosotros tengáis pues solo un termómetro, pues entonces no tenemos más remedio que hacer la calibración, las pruebas y demás con este termómetro y ver los resultados en lo que a temperatura se refiere. Es cuestión de probar, ir viendo e ir mirando. Quiero decirte que este tipo de termómetros, concretamente estos que son o eran de mercurio, que ahora también los hay de alcohol y no sé si de algún otro líquido, pues al igual que este, que como te dije al principio lo conozco y lo utilizo mucho y me sirve a mí por lo menos de referencia importante,
Pues estos termómetros marcan una temperatura que va muy lenta. La temperatura reacciona lenta como puede reaccionar en el interior del huevo, ¿vale? Por eso me gustan también. Pero que por contra, este otro tipo de termómetros, en este caso termohigrómetros, son muy rápidos y detectan rápidamente los picos de temperatura tanto en la transición hacia arriba como a la transición hacia abajo. Y como referencia, por tener y saber qué picos máximos alcanza, también nos puede servir de ayuda. Quiero terminar diciendo que en este vídeo no estamos recomendando ni un tipo de termómetro ni otro. No estamos diciendo que uno sea mejor ni que otro sea peor. Simplemente lo hemos escogido en este vídeo como modelo para explicarte este pequeño detalle en cuanto a la medición de temperatura a tener en cuenta, y que todo esto, bueno, si tenemos a algún amigo que tenga una incubadora relativamente buena y demás, nos serviría de gran ayuda, porque hay en el mercado incubadoras muy buenas, muy precisas, igual que hay termómetros muy precisos. Lo que pasa que evidentemente el desembolso va a tener que ser mucho mayor. Son termómetros de precisión que marcan una temperatura muy fiable. Entonces, ¿qué conseguiríamos con estos termómetros? O si un amigo tiene una incubadora que le funciona perfectamente y que es acorde a la temperatura del interior con la que te marca su termostato, pues que cogiendo nuestros termómetros y metiéndolos en el interior, cuando ese termostato marque 37,7 o 38 y lleve ya un rato, saquemos de la incubadora nuestro termómetro y miramos cuánto nos marca. Si nos marca la misma que el termostato, pues perfecto, podemos decir que nos podemos fiar plenamente de nuestro termómetro. Si estamos hablando de que hay un amigo, conocemos que tiene un termómetro bueno de precisión o que le ha dado muy buenos resultados en sus incubaciones y te diga, mira, yo incubo con este termómetro y a mí me va estupendamente, pues entonces lo colocamos al lado de los nuestros o simplemente del que tengamos, colocamos el termómetro de él junto al nuestro y vemos en temperatura ambiente si hay diferencia o no. Cualquiera de estos detalles nos sirve a nosotros para coger una referencia y saber si la temperatura que marca nuestro termómetro, el que hemos decidido utilizar, es más o menos exacta o no. Ahí, simplemente en ese detalle de temperatura, va a depender de que tengamos mayor o menor porcentaje de nacimientos en nuestra incubadora. Con esto, pues con esta explicación vamos a dejarlo aquí por hoy. Hoy este vídeo lo vamos a comenzar hablando de los diferentes problemas que os encontráis a la hora de utilizar componentes, sobre todo con el voltaje. Vamos a verlo detenidamente. Y veréis lo que trato de deciros con todo esto. Normalmente una pregunta que me hacéis es por qué siempre que hago los montajes o hablo de los componentes y demás hablo de 220 voltios. Y es que 220 voltios es la tensión que tenemos en nuestros hogares aquí en España, 220 voltios en alterna. Entonces nosotros siempre hemos dicho en algún que otro vídeo que vosotros, dependiendo del país donde os encontréis, tenéis que adaptar el montaje a esa tensión. Muchos de vosotros tenéis en vuestros hogares 110 voltios y no representa mayor problema. Simplemente que los componentes tienen que ser de esa tensión de trabajo, de 110. También muchos de vosotros, incluso aquí en España, tiene en sus casas en el campo, en otros sitios y demás donde tienen las incubadoras y los animales, placas solares y otras cosas y a lo mejor andan a 12 voltios. Pues tienen que adaptarse a los 12 voltios. Por eso es importantísimo que antes de comprar un termostato, un ventilador, la fuente de calor, resistencia de silicona o el motorcillo de volteo, es importante que miréis su tensión de funcionamiento. Los que recicláis, pues tenéis que tener más cuidado todavía si cabe. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque los ventiladores, o abanicos, como los llamáis algunos, si los sacamos de los ordenadores, de las computadoras, normalmente vienen funcionando a 12 voltios. Catastrófico si conectamos un ventilador de 12 voltios a 110 o a 220. ¿Por qué? Porque automáticamente se quemará. Además, su tensión es diferente, ya no es alterna, es continua y tenemos que andar mirando el positivo y el negativo, ¿vale?
Antes de entrar en materia y enseñaros más cosas, pues quiero deciros que tenéis que prestar mucha atención al voltaje de los componentes. Normalmente los traen serigrafiados en alguna parte. Si los compramos ya sabéis lo que tenéis que pedir, no pedid cosas a lo loco, ni tampoco pedid unos termostatos que después os van a dar problemas y vais a dar por perdidos con, evidentemente, la pérdida también económica. Si ya veis vídeos donde se utiliza un termostato en concreto y se desglosa todo lo que es conexión, programación, calibración, ajuste, pues ¿para qué cambiar? Y no solo en este canal, el nuestro de incubadoras caseras. Hay muchos canales en YouTube buenísimos, donde también hay personas que hacen un buen trabajo mostrando diferentes modelos de termostatos. Nosotros no ganamos nada y más de una vez hablando con vosotros me decís, recomiéndame uno. Yo me iría al más fácil y si tengo por delante un tutorial, un vídeo donde explican un modelo en concreto, ¿para qué nos vamos a complicar? Si ya lo tenemos todos, es gana de lanzarnos a aventuras que a lo mejor no podamos al final con ellas. Ahora bien, si tienes conocimientos de electricidad, de electrónica y quieres experimentar con otros modelos, es lo que solemos hacer nosotros. Cuando sale algún modelo, veo que usáis mucho, frecuentemente algún modelo en concreto, pues ya por curiosidad, si lo puedo comprar, pues lo compro, lo pongo en mi banco de pruebas e intentamos sacarle lo mejor. Aprender nunca está de más, pero ya digo, es complicado conocer todos los modelos que hay ahora mismo en el mercado, que son muchísimos. Fijaros en esta bombilla, que la tenía por aquí cerca, como fuente de calor, pues no creo que presente mayor problema. Suelen traer serigrafiada en la parte de cristal tanto la potencia como la tensión de funcionamiento. En nuestro caso, 220 voltios. Igual ocurre con la resistencia de silicona o la resistencia, si no lo traen, pues cuando las pedimos. Tenemos que buscar pues esa tensión que no es otra que 220 voltios, siempre hablando en nuestro caso. Nosotros corremos un riesgo, que estamos con bastantes voltios y si nos equivocáramos y pusiéramos 110, pues reventaría, explotaría. Y 12 voltios pues ya ni te cuento. Pero si por ejemplo tenemos en nuestro hogar 110 y nos equivocamos y ponemos 220, pues no la quemaríamos, simplemente funcionaría a menor potencia y evidentemente desprendería menos calor, ¿vale? Es lo importante que tenemos que saber. Comentaros que si utilizáis resistencia de silicona, también suele presentarse un problemilla, y es que algunas son de mala calidad y si las entrecruzamos entre ellas, el revestimiento de silicona desprenderá un humillo que nos indicará, primero, que es tóxico y segundo, que se está deteriorando. Será una resistencia que no permitirá que la enrollemos sobre sí misma. Entonces, si vemos que ocurre esto, lo mejor sería desenrollarla y ponerla sobre una rejilla metálica en la que no coincidiera un extremo con la otra, o sea, que no se cruzaran y así evitar que se deteriorara. Y fijaros, esto es un ventilador, que es lo que solemos usar nosotros o parecido a la hora de hacer nuestras incubadoras. Ahí ahora se ha enfocado, es que tengo grabando de cerca, perdonadme los desenfoques. También sois muchos los de vosotros que nos preguntáis pues las características de los ventiladores que solemos usar. Hay muchos modelos diferentes, muchas marcas diferentes que ponen en venta este tipo de ventiladores y ahí tenéis las características, ¿veis? En nuestro caso 220 a 240 voltios, la frecuencia de 50 a 60 hercios y ahí tenéis pues prácticamente su impedancia, ¿no? Es solo para que lo tengáis como referencia. Los que usáis pues en vuestro caso ventiladores de ordenadores reciclados y demás, ahí lo tenemos enfocando la cámara, pues tenéis que saber que casi todos van a 12 voltios y además los cables con color cambiante, sobre todo rojo o negro, los van a delatar, el positivo y el negativo, ¿vale? Simplemente eso, que tenéis que estar pendientes al voltaje de los ventiladores que uséis para vuestras incubadoras caseras. Es muy importante porque ya muchos de vosotros me comentáis que por las prisas o por desconocimiento
rápidamente hacéis el montaje, lo hacéis todo perfecto, pero claro, se escapa ese detalle y por eso queríamos hacer este vídeo en el día de hoy. Y fijaros la bombilla en un primer plano con zoom bastante cerca, no quiero meter la mano en el plano porque si no se va a desenfocar. Igualmente, si utilizáis bombillas como fuente de calor, pues ahí tenéis serigrafiada pues la potencia, 40 vatios y 220 voltios en el propio cristal, aparte de la marca y otros datos que prácticamente no pasan de ser números de series y otras cosas, ¿no? Potencia y voltaje. Normalmente nosotros, hasta el momento, las potencias que hemos usado para nuestras incubadoras de mediano tamaño han sido de 60 vatios. Con 60 vatios hemos tenido de sobra incluso para hacerla en caja de cartón que no mantiene mucho la temperatura o en cajas de plástico. Si tenemos un habitáculo que sea, por ejemplo, de panel sándwich contrachapado o por ejemplo los congeladores de frigoríficos, neveras y estos pequeños electrodomésticos o grandes electrodomésticos que están preparados para mantener el frío, igualmente van a mantener el calor e incluso podemos poner resistencias de menor potencia porque la mantendrán perfectamente y rápidamente llegarán a la temperatura indicada. Y ahora fijaros en este motorcillo de volteo. Ahí, como veis, serigrafiado, viene su número de serie de 220 a 240 voltios, la frecuencia de funcionamiento y las revoluciones que nos interesa, de 2,5 a 3 revoluciones por minuto, para que os hagáis una idea. Tiene algo menos, igual o menos, de 4 vatios de potencia. Estos motores son muy usados, muchísimo. Son normalmente los que suelen incorporar las bandejas de volteo que hay por ahí tan comercializadas de plástico, incluso un poquito menos potentes. Lo que pasa que en este caso, con 2,5 revoluciones por minuto a 3, necesitaríamos un programador o un timer para controlar el número de volteos. No los podríamos dejar siempre en funcionamiento porque sería un funcionamiento no muy suave y bastante seguido, ¿vale? Entonces, si te sirve como referencia, estos motorcillos los suelen traer los microondas en el plato giratorio de la base. ¿Qué ocurre? Que en este caso, por ejemplo, este motorcillo nosotros pues lo compramos en una tienda de repuestos de reparación de pequeños electrodomésticos. Ahí puedes encontrar sin ningún problema estos motorcillos. Nosotros ya, como estáis viendo, los compramos de 220 voltios, pero no todos los microondas traen los motores a 220 voltios. Los traen incluso a mucho menor voltaje. Por eso siempre es bueno mirar la serigrafía del motor y estar seguros antes de conectarlos directamente a 110 o 220 voltios. Si no, tendríamos que poner un adaptador de corriente. No tiene mayor problema, sino simplemente que ya tendríamos que meter otro componente más que nos transformara de la tensión de nuestro hogar a la tensión de funcionamiento de dicho componente. Creedme si os digo que esto, que parece una tontería para el que tiene ciertos conocimientos de electricidad, va a salvar muchos componentes a partir de este vídeo. Quizás lo teníamos que haber hecho antes. Yo creo que cuando hacemos las incubadoras también hablamos de ello, pero sois muchos los que os vais incorporando poco a poco y a lo mejor, como ya hay demasiados vídeos, pues preferís uniros a partir de aquí y no echar un vistazo para atrás cuando yo creo que hay ya material muy importante, muy interesante en los vídeos que ya tenemos en nuestro canal de incubadoras caseras. Motores, fuentes de calor, ventiladores, termostatos. Esperemos que se salven muchos a partir de ahora, teniendo en cuenta esto del voltaje. Ahora, como siempre hacemos, vamos a quedarnos viendo alguna que otra incubadora vuestra. Don Antonio, nuevamente Guillermo, qué pena molestarlo, pero el interés de aprender es mucho. Voy a hacerle una muestra de lo que está en el día de hoy. Hoy es el día 22 exactamente, de 21 huevos que logré tener en puesta. Este es el resultado hasta hoy. 12 huevos se me dañaron,
6 tienen la posibilidad de nacer y solo 3 huevitos, 3 pollitos tengo en mi incubadora. Tú ya la debes conocer por los videos que te envié esta semana, te envié ayer. Mi preocupación es la siguiente. ¿Por qué se dañan los huevos o qué error puedo tener en mi incubadora? Gracias. Pues antes de decir nada, comentaros que esta incubadora casera en un microondas es de Guillermo Otalvaro, que es precisamente quien nos hacía esa consulta. Siempre os lo digo una vez más, nos gustaría que nos dejarais el comentario de qué es lo que puede fallarle a esta incubadora a pie de vídeo. Siempre, mientras más opiniones, mejor que mejor. Desde nuestro punto de vista, en un habitáculo tan pequeño como puede ser este, en un microondas, ya habéis visto que la diferencia de temperatura de lo que marca el termostato a lo que marca esa referencia, ese termómetro digital, es mínima, de apenas 0,3 grados centígrados. Eso se puede deber a la diferencia de altura que tiene en la colocación de las sondas, ya que están ahí. A ver, cuanto abra la puerta se verá, nada más abrir a la derecha, pero no están las dos sondas a la misma altura. Como veis, la blanca y la más oscurita, metalizada, del termostato. Y por supuesto, tampoco están a la altura de los huevos, que es lo que nos interesa. Como veis, los huevos están 2-3 dedos más abajo de la altura en la que están las sondas. En la del termostato nos debería dar igual, porque supuestamente ya está calibrado, pero en el otro termómetro digital no, porque es la temperatura que hay a esa altura. Entonces pienso que puede ser un problema de temperatura. Siendo tan pequeño el habitáculo, habría que ver con toda seguridad qué temperatura hay justo encima de los huevos. Se podría corregir simplemente poniendo un termómetro analógico de mercurio de alcohol sobre exactamente los huevos. Sobre los huevos que vienen sin fecundar o vienen con problemas de que son muy viejos o no se han guardado correctamente, ahí evidentemente no podemos hacer nada. Si los huevos no son de calidad, ahí no hay milagro posible. Y también el tema de la bandeja. Como veis, es una bandeja de agua que pilla mucha superficie. Es alargada, rectangular, y eso puede hacer posible de que la temperatura no llegue igual a toda la base del microondas, a toda la base donde van los huevos. Así que así a bote pronto, viendo esto solo, tenéis que tener en cuenta que es muy difícil y complicado sin poder hacer uno sus propias mediciones. Puede que sea un problema de temperatura, ¿vale? Temperatura por no colocar las sondas en el lugar correcto y porque esa bandeja de huevos pilla demasiado. Preferiblemente poner en cada rincón bandejas más pequeñitas para que así la temperatura pueda ser lo más homogénea posible en la base. Yo empezaría primero por medir temperaturas en las 4 esquinas y el centro. Supongamos por un momento que vamos a poner nuestro termostato para que corte la temperatura cuando llegue a 37,8 grados, ¿no? La temperatura ideal de incubación. Pues bien, supuestamente cuando el termostato llegue a los 37,8 debe cortar la corriente y la resistencia, en teoría, debe de dejar de calentar. Pues una vez que el termostato ha desconectado la resistencia, nos encontramos con que la temperatura, en vez de cortar a 37,8, sigue y sigue subiendo y nos sube, por ejemplo, hasta 38,1 grados. Ha subido 3 décimas la temperatura por encima de lo que habíamos marcado. Esas 3 décimas de las que estamos hablando es lo que se llama el residuo de calor. Y entonces, ¿cómo solucionarlo? Pues si lo programamos para que corte a 37,8 y sabemos que tiene 3 décimas, lo programamos ahora a 37,5 y con esas 3 décimas del residuo de calor se nos tiene que ir aproximadamente
a los 37,8, que es lo que buscábamos de inicio. En lo que no nos tiene que afectar es en la mínima a la que nosotros programáramos el termostato para que encendiera de nuevo. Si por ejemplo lo hicimos en 37, se queda exactamente igual para que el termostato encienda la resistencia una vez que baje a los 37. Los errores más frecuentes que solemos cometer y por supuesto lo más importante, cómo solucionarlos. Para eso lo principal es tener claro qué hacer cuando tenemos fallos en la incubación y cómo solucionarlos. Esperemos que todo esto que estamos haciendo algún día te sea de utilidad.